El objeto de la obligación es la prestación, y la prestación es la conducta que debe realizar el deudor a favor del acreedor. Estas conductas pueden consistir en una obligación de dar, una obligación de hacer y una obligación de no hacer. La obligación de dar es aquella obligación donde el deudor se compromete a entregar un bien al acreedor. El bien puede tratarse de un bien cierto o determinado, o también puede tratarse de un bien incierto o indeterminado, pero que sea determinable. Para que pueda ser determinable, la ley señala que por lo menos debe indicarse su especie y cantidad. Veamos cómo se regula la obligación de entregar bienes ciertos. Un bien cierto es un bien determinado. Es un bien que se encuentra individualizado. Por ejemplo, si A se obliga a entregar a B un automóvil Toyota Corolla azul del año 2018 con placa ABC 123, ese es un bien cierto porque está individualizado. Automóviles hay varios, pero A se ha obligado a entregar a B un automóvil determinado. Ahora veamos qué cuestiones hay que tomar en cuenta en las obligaciones de dar bienes ciertos. Para que todo sea más sencillo, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Un contrato de compra-venta de un bien mueble que es un automóvil a cambio de $14,000. El contrato es una fuente de las obligaciones y en este contrato se generan dos obligaciones. Tenemos a, que es el vendedor, que se obliga a entregarle el automóvil a B, que es el comprador. Y en contraprestación, B se obliga a entregarle $14,000 a A. Entonces hay dos obligaciones. Una que consiste en la entrega del automóvil, en esta A es el deudor y B el acreedor. Y otra que consiste en la entrega de dinero, donde A es el acreedor y B el deudor. Hay dos bienes, el automóvil y el dinero, porque el dinero también es un bien mueble. Tenemos el principio de identidad, en el cual se señala que el deudor debe entregar lo que se obligó a entregar. Eso quiere decir que el deudor no puede forzar al acreedor a aceptar un bien distinto al acordado. No importa que ofrezca un bien que tenga mayor valor en el mercado. Si al acreedor le prometieron pagarle con un determinado bien, le tienen que dar ese bien y no otro. Así ese otro bien valga más. Si le prometieron darle el Toyota, le tienen que dar el Toyota. Aun cuando le ofrezcan un automóvil de mayor valor en el mercado o le ofrezcan 4 motos que en conjunto superan el valor del Toyota, el acreedor tiene el derecho a que le entreguen el bien que le prometieron. Claro, el acreedor podría aceptar otro bien de mayor valor y venderlo y obtener una ganancia, pero eso ya dependería del acreedor. Si él no quiere, el deudor no puede forzarle a recibir otro bien distinto al que estaba obligado a entregarle. Ese es el principio de identidad. Con este principio te tienen que entregar el bien que te prometieron. Otro deber del deudor, además de entregar el bien acordado, es el de conservar el bien hasta su entrega. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es la presunción legal relativa o iuris tantum de que el bien principal incluya los bienes accesorios que tenga. Sobre la concurrencia de acreedores en la entrega de bienes muebles e inmuebles ya haré luego un video. Suscríbete para que YouTube te notifique cuando publique ese video. Ahora veamos sobre el riesgo por pérdida o deterioro. Es importante conocer cómo está regulado el riesgo sobre la pérdida o deterioro de los bienes a entregarse. Eso tiene más relevancia cuando para la ejecución de la prestación hay un lapso de tiempo considerable desde el momento en que se generó la obligación hasta el momento en que ésta debe ejecutarse. Si un bien cierto se pierde o se deteriora, ¿quién asume las consecuencias? ¿Quién asume los costos? Antes de responder a esa pregunta, primero debemos saber cuándo un bien se considera como perdido. El artículo 1137 establece 5 casos. El primer supuesto es cuando un bien perece. El bien a entregarse puede ser un objeto inanimado o un ser vivo como un animal o una planta. Si es un objeto inanimado, el perecimiento es su destrucción total, y si es un ser vivo, el perecimiento es su muerte. Otro supuesto es que el bien se vuelve inútil para el acreedor por daño parcial. En este supuesto, el bien sigue existiendo, pero ese daño parcial lo ha vuelto inútil para el acreedor. Otro supuesto es de desaparición del bien, donde no hay información que permita encontrarlo. Otro supuesto de pérdida es cuando el bien no se pueda recobrar. Es decir, se tiene información dónde está el bien, pero no se puede recobrar porque es muy costoso. Esto tiene una vinculación más económica. Por ejemplo, tienes un reloj y se te cae en un acantilado. Si el reloj vale $200 y organizar un equipo de rescate vale $50,000, es posible que consideres que ese reloj ya se perdió. Por más que incluso a la distancia puedas ver el reloj o le hayas puesto un GPS y le puedas hacer seguimiento, en los hechos ese reloj ya fue. Lo das por perdido porque es muy caro recuperarlo. El último supuesto es el de quedar fuera del comercio, que se produce cuando al Estado se le ocurre prohibir algo.
Por ejemplo, tú tenías un contrato para entregar 1000 paquetes de chocolates dentro de 30 días y al 10º día se promulga una ley prohibiendo el comercio de chocolates. Digamos que el Estado dice que hay muchos gordos y que la mejor manera de que haya menos gordos es prohibiendo los chocolates. Tomando en cuenta estos supuestos de pérdida del bien, ahora veamos quién asume las consecuencias de la pérdida del bien. Si el bien se pierde por culpa del deudor, la obligación del deudor queda resuelta. El acreedor ya no está obligado a entregar la contraprestación si en caso lo hubiera. El acreedor puede pedir una indemnización si es que acredite el daño. Si por la pérdida al deudor le pagan una indemnización o adquiere un derecho contra tercero en sustitución de la prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de esa indemnización o sustituir al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. Si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor tiene dos opciones: resolver la obligación o recibir el bien en el estado en que se encuentre y exigir una reducción de la contraprestación, o sea que le hagan un descuento por el deterioro del bien. En ambas opciones se puede solicitar indemnización si se acredita el daño. Al igual que cuando el bien se pierde por culpa del deudor, si por el deterioro al deudor le pagan una indemnización o adquiere un derecho contra tercero en sustitución de la prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de esa indemnización o sustituir al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. Si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta, pero el deudor tendría derecho a la contraprestación si lo hubiere, porque el bien se perdió por culpa del acreedor. Es decir, si en caso hay contraprestación, el acreedor tendría que entregársela al deudor. Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de su obligación, ese beneficio se reduce de la contraprestación que le tiene que entregar el acreedor. Si el bien se deteriora por culpa del acreedor, éste tiene que recibirlo sin poder exigir reducción alguna de la contraprestación si lo hubiere. Si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor se resuelve y el acreedor no tiene que entregar la contraprestación si lo hubiere. En este caso corresponden al deudor los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos al bien. Si el bien se deteriora sin culpa de las partes, el deudor sufre las consecuencias del deterioro, efectuándose una reducción proporcional de la contraprestación si lo hubiere. En este caso corresponden al deudor los derechos y acciones que puede originar el deterioro del bien. Hay que tener también en cuenta que hay una presunción de culpa del deudor. ¿Qué dispone esta presunción? Que si el bien se pierde o deteriora mientras esté en posesión del deudor, se presume que es por su culpa. Esta es una presunción relativa, es decir, se puede probar en contrario. Esta presunción sirve para que el deudor sea más diligente y para evitar que el deudor busque eludir su responsabilidad sin ofrecer pruebas. Si no fue su culpa, tiene la posibilidad de probarlo, pero si no puede probarlo, se presumirá que el bien se perdió o se deterioró por su culpa. Ahora, ¿qué pasa si A le roba un celular a B y luego pierde este celular sin su culpa porque a él también le robaron? Capturan a A y lo condenan, pero el nuevo ladrón logra huir y no lo identifican. A podría alegar que como perdió el bien sin su culpa porque se lo robaron, entonces no tiene que devolver el bien o pagar su valor equivalente en dinero. Ante esta situación, el artículo 1140 del Código Civil señala que el deudor, es decir, el que cometió el delito o la falta, no queda eximido de pagar el valor equivalente en dinero del bien cierto, aunque éste se haya perdido sin su culpa. Esta regla no se aplica si el acreedor ha sido constituido en mora. Sobre los gastos de conservación, los gastos los asume el propietario desde que se contrae la obligación hasta que se produce la entrega. Si alguien que no era el propietario y sin estar obligado a hacerlo gastó para conservarlo, el propietario debe reintegrarle lo gastado más sus intereses. Ahora veamos cómo se regula la obligación de dar bienes inciertos. Un bien incierto o indeterminado es un bien que no está determinado pero es determinable, es decir, se puede determinar. Para eso deben estar indicados por lo menos la especie y la cantidad. Si no se establece por lo menos eso, esa obligación no genera efectos. Veamos qué podría pasar si se indica la cantidad pero no se indica la especie. A se obliga a entregar 10 ropas a B a cambio de $10,000.
La obligación dice entregar 10 ropas a $10.000. El deudor podría querer entregar 10 polos porque los polos son ropa, y por su parte el acreedor podría querer recibir 10 ternos de alta calidad que también son ropa. Ahora veamos qué podría pasar si se indica la especie pero no se indica la cantidad. A se obliga a entregar polos a B a cambio de $10.000. No se indica cuántos polos. Como el término polos es plural, se entiende que como mínimo son 2 unidades. Pero ¿hasta cuántos polos? Es más, si se le pone cuantificadores y no se determina una cantidad por lo menos aproximada, tampoco serviría. ¿Qué tal si le colocan entregar muchos polos o pocos polos? ¿Cuánto es muchos? ¿Cuánto es pocos? Por ese motivo la ley exige que por lo menos se indique la especie y la cantidad. Hay que distinguir entre bienes inciertos y bienes fungibles. Un bien incierto es un bien determinable donde tienen que indicarse por lo menos especie y cantidad. En cambio, un bien fungible es un bien intercambiable. Los bienes fungibles son los bienes susceptibles de sustituirse unos por otros. Por eso, en los bienes fungibles no hay una elección entre una variedad de bienes, porque todos los bienes se consideran intercambiables. Por ejemplo, un lapicero de tinta azul Faber-Castell Trilux 031 es un bien fungible. El deudor te prometió entregarte uno y si se le pierde busca otro y te lo entrega. La definición de los bienes fungibles está vinculado a la escasez. Si por ejemplo se descontinúa la producción de esos modelos de lapicero y solo queda uno, ya no sería un bien fungible. Pero mientras haya disponible por lo menos 2 lapiceros de esas características que se puedan sustituir, se considerarán bienes fungibles. Otro ejemplo de bien fungible son los billetes o monedas que representan dinero. Todos los billetes de $100 valen lo mismo, las monedas de $1 también. Eso a menos que seas coleccionista y el motivo de la obligación no sea por el valor del dinero en sí, sino por el valor que te genera ese billete, esa moneda, porque eres coleccionista. Un bien incierto se convierte en un bien cierto cuando se realiza la elección. ¿Quién realiza esa elección? Depende de lo que se haya acordado. Si no se dice nada y no hay nada que haga asumir algo distinto, el Código Civil señala que supletoriamente la facultad de decidir le corresponde al deudor. Ahora, hay incentivos económicos que generarían el riesgo de que el deudor escoja pagar con el bien más barato posible y que el acreedor busque que le paguen con el bien más caro posible. Entonces, para mitigar ese riesgo, el Código Civil establece lo siguiente. Si la elección le corresponde al deudor, tiene que elegir un bien de un valor, se entiende que es un valor de mercado, mayor o igual a la media. Si la elección le corresponde al acreedor, tiene que elegir un bien menor o igual a la media. Y si la elección le corresponde a un tercero, tiene que elegir un valor aproximado a la media. Si antes de la elección el bien se pierde sin culpa del deudor, este sigue obligado si es que subsisten otros bienes. Pero si ya todos los bienes que había para elegir se pierden sin culpa del deudor, ahí sí ya se exime de responsabilidad. Si se pierde un bien incierto, basta con que subsistan otros bienes para que la obligación se mantenga. En cuanto al plazo para la elección, si no se ha establecido y no hay acuerdo, el juez lo fija. Si el deudor no elige dentro del plazo establecido por las partes o el plazo fijado por el juez, entonces la elección le corresponderá al acreedor. Si la elección le correspondía a un tercero y éste no elige, entonces elige el juez. Eso sin perjuicio del derecho de las partes de exigirle a ese tercero el pago de la indemnización que corresponde por su incumplimiento. Cuando se ejecuta la prestación, la elección es irrevocable. La elección también será irrevocable cuando se le comunica a la otra parte o a ambas si la realiza un tercero o el juez. Antes de la elección del bien, el deudor no puede eximirse de cumplir alegando pérdida sin culpa, excepto si es que la elección deba realizarse entre determinados bienes de la misma especie y todos ellos se pierden sin culpa del deudor. Si ha habido pérdida de bienes y con eso hay una menor variedad de bienes que había para elegir, digamos que había 100 y por un evento sin culpa del deudor ahora solo hay 10 bienes para elegir, entonces dentro de ese excedente tendrá que realizarse la elección. Gracias por ver este video, nos vemos luego.